¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Pasado, Presente y Futuro del área de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno. Y no podemos dejar de agradecer a nuestros entes patrocinadores, que son el Departamento de Ciencias Sociales y su programa de Magíster en Ciencias Humanas, y el Departamento de Educación de esta misma casa de estudios, y junto a su nuevo programa de Magíster en Educación. De esta forma, el día de hoy nos convoca, ¿cierto?, a hablar de pasado, presente y futuro puntualmente desde la academia, desde la Universidad de los Lagos. Y en este caso tenemos un gran invitado, que es el profesor Cristian Tejeda, que es académico del Departamento de Educación y además, ¿cierto?, es el nuevo director del programa de Magíster en Educación de la Universidad de los Lagos. Cristian, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta cordial invitación. Hola Gastón, muchas gracias por tu invitación. Debo decirte que es jefe de programa de Magíster en Educación. Prefiero que me llamen jefe. Ah, no, mentira. Y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, jefe, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y claro, nosotros creemos que es importante un poco hablar de este nuevo programa de Magíster en razón de de un trabajo y una historia de trasfondo que hay, porque levantar una propuesta de Magíster no es algo que emerge de un día para otro. Y justamente es lo que queremos hablar contigo el día de hoy. Y de partida, un poco que nos pudieses conversar, Cristian, de cómo se gesta este nuevo programa de Magíster en Educación de la Universidad de los Lagos. Bueno, podríamos decir primeramente que este es un programa 2.0, ¿no? Porque antes existía un magíster en educación en la universidad que fue descontinuado, ¿no es cierto? Y que ahora la inspiración del programa, ¿no es cierto?, tiene que ver con las nuevas temáticas que han aparecido en torno a la educación, ¿no? Temas como interculturalidad, temas como ciudadanía, temas que relevan la diferencia, ¿no? Son temas importantes dentro de este magíster en educación. También manteniendo los temas que podríamos llamar son comunes dentro de educación, el currículum, ¿no es cierto?, la evaluación, pero hay todo un equipo nuevo de trabajo que está tendiente, ¿no es cierto?, a las solicitudes también que el mismo medio, ¿no es cierto?, tiene con respecto a la educación, ¿no? Los profesores desean tener información y poder capacitarse, ¿no es cierto?, en temas de educación y especialmente en estos temas, ¿no?, que ha sido uno, yo creo, de los más relevantes, los que me refiero, ¿no?, que podríamos llamar los temas nuevos, ¿no? Interculturalidad, ¿no es cierto?, ciudadanía, todo relativo a la diferencia. Claro. Desde ahí, Cristian, yo creo que es súper importante si nos pudieses ayudar a responder un poco la siguiente pregunta. Desconozco la cifra exacta, pero nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, tiene una gran oferta en cuanto a carreras de pedagogía. ¿Ya? Yo creo que en sí es el 50 más uno. Yo creo así como a priori. ¿Ya? Y entonces desde ahí, sin duda alguna, nuestra universidad también se caracteriza por presentar una propuesta de intervención, digamos, desde el ámbito de la pedagogía. Por ende, el Departamento de Educación juega un rol fundamental en este acontecer. Desde ahí, este nuevo programa de Magíster responde, digamos, en los días de hoy a una línea estratégica actual del Departamento de Educación. O sea, se vienen más cosas, hacia dónde visualiza el porvenir, por así decirlo, el departamento. O sea, yo diría que más que líneas estratégicas, ¿no?, del departamento mismo, esto está aunado también, ¿no es cierto?, a la visión y la misión de la universidad. Esta es una universidad regional, ¿no? Y en ese sentido, mucho de lo creado, ¿no?, y este nuevo magíster también responde a la idea de ofrecer una educación de calidad a gente, ¿no es cierto?, de nuestra región. Tú sabes que muchos de los magísteres y ofrecimientos de doctorado están, ¿no es cierto?, raigados en Santiago, ¿no? Ahí está la gran oferta. Pero una universidad regional, ¿no es cierto?, como esta, tiene como misión precisamente ofrecer también educación de calidad, más en este magíster que yo creo que se ha incorporado mucha gente joven y nueva, no me quiero decir joven, joven para la academia, Claro. eh,
Y en ese sentido se ha renovado, ¿no es cierto?, de alguna manera la perspectiva, la mirada también de la educación desde esta universidad, pero siempre enfocado, ¿no es cierto?, en el carácter regional, ¿no? Y en ese sentido el departamento sigue esas líneas, ¿no es cierto?, que son de ofrecimiento de educación para precisamente gente de nuestra región. Súper. Y desde ahí, Cristian, el nuevo magíster en educación de nuestra casa de estudio, ¿a quiénes convoca? ¿Quiénes serían su, por así decirlo, su perfil de estudiante? Principalmente profesores de la región, ¿no? De hecho, en esta primera edición, ¿no? Porque nosotros estamos en el primer semestre, recién está iniciando ¿no es cierto?, magíster. En su mayoría son profesores del sistema escolar. Sin embargo, no por ello son todos profesores, ¿no es cierto?, del sistema escolar. Tenemos una antropóloga, tenemos por ahí a me parece que es sociólogo, ¿no es cierto?, y a un profesor de filosofía. Incluso tú sabes que si bien acá hay carreras pedagógicas de todo tipo, ¿no es cierto?, no está la pedagogía en filosofía. Recibimos también un profesor que está haciendo clases en Yanquihue, ¿no? Y que también hace clases en Puerto Montt. Así que yo, que soy de base profesor también de filosofía, tengo ahí mis agudas conversaciones con este estudiante. Claro. O sea, en sí es una convocatoria abierta a la comunidad, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser profesor para sumarte al magíster en educación. Lo que pasa es que yo creo que la educación tiene una particularidad, ¿no? Uno no puede pensar a la educación como un ámbito cerrado, como si fuera la ingeniería, ¿no? Finalmente, si tú estás trabajando en el ámbito de la medicina, si estás trabajando en el ámbito de la ingeniería, si estás trabajando en cualquier otro ámbito, siempre vas a tener una relación en algún aspecto con lo educativo, ¿no? Entonces hay mucha gente que, si bien a lo mejor no estudia un magíster en educación y no es necesariamente educador, les sirve precisamente como herramientas para poder, ¿no es cierto?, gestionar ciertas cosas que el trabajo mismo les requiere, ¿no? Tú sabes que también hay podríamos decir, en el ámbito de la salud, ¿no es cierto?, hay una ingente relación entre el ámbito de la salud y la educación. Hay mucha gente que trabaja. Tenemos en esta universidad un profesor que, ¿no es cierto?, trabaja la historia también, ¿no es cierto?, de la educación, y es trabajador social, y él trabaja y es trabajador social y trabaja en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, él releva de muy buena manera, ¿no es cierto?, estas relaciones que son, yo diría, intrínsecas entre la pedagogía y la salud, ¿no? Pero hacia muchos otros ámbitos yo creo que la educación extiende sus... Es transversal, digamos. Es transversal. Es transversal, ¿cierto? Y desde esa transversalidad, Cristian, en tu rol de jefe de programa de magíster en educación, ¿cuál es tu principal rol? Mi principal rol es la gestión, ¿no es cierto? La gestión de todo lo que significa trabajar, ¿no es cierto?, en un magíster. O sea, eso tendría que hacerlo por enumeración, ¿no? O sea, tienes que hacer entrevistas, ¿no es cierto?, a los postulantes, tienes que generar, ¿no es cierto?, también ciertas, ¿cómo se llaman esto?, trabajo de papeleo, todos roles que son pequeños, ¿no es cierto?, pero que hacen que el magíster en alguna medida funcione, el proceso de acreditación, ¿no? Entonces son varias vertientes. Sería muy complicado, ¿no? Yo te doy ahí simplemente algunos ejemplos. Yo creo que, sin embargo, ¿no es cierto?, a grandes rasgos creo que el fondo de la cuestión está, ¿no es cierto?, en generar, ¿no es cierto?, a los estudiantes del magíster y mostrar también la tensión que existe hoy en el mismo sistema educativo, ¿no es cierto? Hay un gran tema que pusimos desde el inicio del magíster, que es la inclusión, ¿no? Y los profesores que estamos ahí tenemos la misión de tensionarlo, ¿no? De hacernos la pregunta, bueno, debería haber inclusión. Entonces, nadie diría, ¿no es cierto?, a priori, no, la inclusión no. Sí, inclusión,
pero ¿de qué manera? ¿De qué forma, no? ¿Cómo generas inclusión en un sistema escolar que de por sí ya está segregado por sectores sociales? ¿No es cierto? Educación pública, educación privada, si sabemos quién llega ahí, ¿no? Entonces, digamos, la tensión que hay ahí yo creo que es lo más importante que hay que generar, ¿no es cierto?, en el magíster para nuestros estudiantes, pero para que esos estudiantes también que van a salir afuera sean capaces también de gestionar y ver los problemas, ¿no? Hay toda una labor crítica que se intenta gestionar, ¿no? Y yo creo que eso tiene más sentido que decirte, ¿no es cierto?, lo de acreditación o todo lo que el rol cotidiano que tengo que hacer, ¿no? Te entiendo, súper bien, te entiendo, Cristian. Tenía una pregunta, pero te quiero hacer una más aprovechando lo que mencionabas recientemente. El programa de Magíster en Educación, ¿cómo promueve o cómo entiende la inclusión? Es que eso es una pregunta capciosa, no sé, es una pregunta demasiado también amplia para que yo te la responda, ¿no? Porque el mismo concepto de inclusión, ¿no es cierto?, es un concepto que desde varios autores han generado líneas, pero nadie nunca, ¿no es cierto?, está de acuerdo con en qué territorios la inclusión, ¿no es cierto?, es realmente clara, ¿no? O sea, ¿qué incluimos? Incluimos, ¿no es cierto?, a pueblos indígenas, a diferentes, ¿no es cierto?, grupos que gestionan distintas temáticas, ¿no? ¿Qué se incluye, me entiendes o no? Eso ya es una problemática, como la problemática que yo te señalaba recién, ¿no? O sea, ¿cómo generamos inclusión en espacios segregados, ¿no es cierto?, que a priori ya están segregados en nuestro sistema escolar, ¿no? Eso es una pregunta, ¿no? Si tú me preguntas a mí, claro, ¿qué considero yo que es la inclusión, ¿no? Yo, de hecho, hice una de esas clases, ¿no es cierto?, donde los filósofos lo que suelen hacer es, de alguna manera, desmontar todo el circuito de a lo mejor de lo que la literatura dice, ¿no? Y si me preguntas a mí, la inclusión, ¿no es cierto?, es un problema, pero también tiene que ver con el forjar relaciones, ¿no? Y si lo ponemos en el contexto, ¿no es cierto?, de la labor pedagógica, diríamos, ¿no es cierto?, la inclusión es un trabajo práctico que tiene que generar un profesor con una estrategia que puede ser efectiva o no, ¿no? Porque puede ser que tratando de generar espacios de inclusión, lleguemos a generar espacios con nuestras estrategias de segregación, ¿no? Y por lo mismo, yo creo que la pedagogía en general es una labor práctica, ¿no? Y ese mismo encuentro con lo práctico es lo que sucede con la inclusión. No vamos a llegar nunca a un ideal de inclusión, porque lo que se incluye siempre son grupos diferentes, ¿no? Si llegáramos a un ideal de inclusión, sería que en alguna manera tendería, ¿no es cierto?, a la homogeneización de todo ese espacio. Pero en realidad la inclusión tiene que ver con tender puentes con la diferencia. Entonces hay ciertas cosas ahí que hay que trabajar desde el punto de vista de los conceptos. E incluso te podría decir que esto es un trabajo también de pensamiento bastante incipiente que hemos tenido con algunos colegas a propósito de fondar finalmente qué es la inclusión, porque uno no termina de saberlo nunca, ¿no? O sea, ¿incluir qué? ¿Incluir qué? ¿Qué vamos a incluir? ¿No? Entonces ya es una labor problemática, ¿no? Totalmente, Cristian, yo te entiendo cabalmente. Desde mi rol como trabajador social, cuando uno habla de inclusión, por ejemplo, también se lo cuestiona finalmente. Y hoy en día el discurso es tan fuerte que cuando el discurso es presente en la escena pública genera justamente estas tensiones hacia dónde apuntamos o qué buscamos. El día de hoy, para ir cerrando este primer bloque, Cristian, contigo, nos acompaña Cristian Tejeda, ¿cierto? Recordamos, el jefe de programa de Magíster en Educación. Hablamos un poco de cómo se ha ido gestando esta idea, qué es lo que busca, cuáles son sus principales fuentes y puentes de participación e inclusión con el estudiantado local. Y a la vuelta tengo una pregunta un poco más capciosa aún, Cristian, para después un poco quizá hilar un poco más fino respecto a los procesos de investigación que llevas a cabo hoy en día. Bueno, retomamos el programa del día de hoy junto a nuestro invitado de honor, el jefe de programa de Magíster en Educación, el doctor Cristian Tejeda. Y Cristian, un poco para ir cerrando el primer
la primera parte de este programa el día de hoy, cuando hablamos del magíster en educación, que usted, cierto, lidera, en este caso, como director. Para cerrar esa idea de un poco de cómo se fue gestando, hacia dónde punta, y a tono con la dinámica del programa, quisiera cerrar un poco ese bloque preguntándole al profesor cuáles son las proyecciones del magíster. Bien sé que es un programa inicial, que lleva meses de funcionamiento en la práctica, pero también como idea tengo más que claro que es una idea que se viene gestando hace un buen tiempo. Entonces de ahí mi pregunta va hacia la idea, cuáles son sus proyecciones como idea, como proyecto, y también hoy en día con la práctica misma de estos primeros meses de funcionamiento. Bueno, yo diría básicamente que su proyección es la mantención en el tiempo. Tuvimos una ingente cantidad, ¿no es cierto?, que postuló, de ellos quedaron 12 y creo que el magíster se va a sostener por sí solo porque hay mucha gente que hoy, ¿no es cierto?, está buscando profundizar en temas educativos. Como idea, la idea es seguir manteniendo ideas y también el tono crítico dentro de lo que hacemos para los estudiantes y quizás también hacer algo que yo creo que está mucho la universidad en deuda con la ciudad, es generar, ¿no es cierto?, ciertas actividades de extensión que vayan haciendo apertura de esta universidad, ¿no? Pero esto no solamente para el magíster en educación, sino para las carreras. Creo que eso es una falla de la universidad y debemos empezar a salir hacia la ciudad y mostrar, ¿no es cierto?, que Osorno tiene una universidad que está creciendo, con nuevas carreras, ¿no es cierto?, con nuevos programas de magíster. Y eso básicamente. Uh-huh. Perfecto. Entonces la proyección también va de la mano con la vinculación constante, continua con la ciudadanía. Eso es clave para ustedes, ¿cierto? Sí. Bueno, y presentamos acá, ¿cierto?, en nuestra mesa de estudio, el libro Espinosa, una política del cuerpo social, escrita por el doctor Cristian Tejeda, por la prestigiosa editorial Gevisa, una editorial mundial, ¿cierto?, con casa matriz en España, si no me equivoco. Barcelona. ¿Cierto? En Barcelona. ¿Y por qué lo traemos a colación hoy día con el doctor Tejeda? Porque justamente él también se ha adjudicado recientemente un proyecto Fondesit regular, si no me equivoco, ¿cierto?, sobre el pensamiento ideológico político, en gran parte, ¿cierto?, del pensador, filósofo Baruch Spinoza. Cuando uno lo trae a colación, claramente habla de Baruch Spinoza, puede quedar, digamos, muy perdido. Entonces, por ende, nuestra intención, profesor Tejeda, aprovechar este espacio que nos está quedando, es un poco bajarlo a lo que usted dice, a este lenguaje común, a este lenguaje como ciudadano, a este vaivén y retroalimentación continua que debe tener la academia con la ciudadanía. ¿Cómo podemos entender, en pocas palabras, si se puede, claramente, a Baruch Spinoza y cuáles serían sus prácticas en el día de hoy? Yo diría, ¿no es cierto?, que, bueno, Baruch Spinoza es un pensador del siglo XVII, ¿no?, y que es muy estudiado hoy en diferentes países, ¿no? Yo diría que a Spinoza, por sobre todo, hay que entenderlo como un pensador que de alguna manera nos invita a reflexionar sobre las ilusiones que de alguna manera se generan en el lenguaje, ¿no es cierto?, y también en el campo político histórico, ¿no? Yo creo que, en palabras sencillas, Baruch Spinoza es un desmitificador. Eso, para que se entienda. Uh-huh. Perfecto, súper. Y desde ahí, profesor Tejeda, su nuevo proyecto de investigación, ¿cierto?, este Fondesit regular, que es, ¿cierto?, sobre respecto a los más altos estándares de calidad, ¿cierto?, y rigurosidad de investigación científica a nivel país. ¿A qué apunta? ¿Cuál es su nuevo proyecto, profesor Tejeda? O sea, yo básicamente soy un intérprete de Spinoza. Me encanta Spinoza. Lo primero que debería decir como investigador, ¿no es cierto?, en humanidades, es que lo que hago a propósito de Spinoza me encanta. Me encanta interpretar a Spinoza porque precisamente me da claves que me permiten entender la actualidad. Y Spinoza fue un pensador que, digamos, en su tiempo estuvo en los márgenes porque no estaba dentro de la filosofía predominante, sus principales como lineamientos, ¿no? Entonces, la investigación que estoy haciendo ahora en realidad siempre es un trabajo en progreso. Lo novedoso es que estoy trabajando el tema del materialismo y a este materialismo le voy a poner un apellido que se llama materialismo cursivo. La palabra existe en español, o cursivo, pero cursivo viene del latín y significa
Encuentro. Podríamos decir que estamos delante de un materialismo del encuentro, ¿no? Que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando a propósito de la inclusión, ¿no? O sea, Totalmente. la filosofía de Spinoza es una filosofía que yo diría es práctica, ¿no? Y que nos invita a reflexionar sobre los encuentros que nosotros tenemos en el cotidiano, pero también los encuentros en el mundo político. Y por sobre todo, yo creo que hay una cosa súper importante que, que Spinoza enseña, ¿no? Que es que antes de juzgar las cosas, que es algo que solemos hacer muy cotidianamente, ¿no? O sea, decimos de las cosas, decimos, mira, no me gusta, y lo juzgamos porque sí, porque no, y de repente cuando nos acercamos, ¿no es cierto?, a esas cosas nos damos cuenta que solamente teníamos prejuicios respecto a eso. Entonces, Spinoza también invita a hacer algo, ¿no? O sea, antes de juzgar, describir las cosas como funcionan, ¿no? Y luego de eso juzgar, ¿no? Y tomar una decisión. Eso, básicamente. Súper interesante, profesor Tejeda. Yo creo que justamente lo que usted trae a colación en este momento es lo que muchas veces en la ciudadanía de base hace falta, ¿cierto? Este lenguaje académico, pero con palabras simples, ¿cierto? Cuando a veces nos entrampamos en lo que es la academia, nos solemos perder. Y lo que usted está haciendo ahora en este caso práctico, concreto, porque yo entiendo que detrás de todo esto hay miles de ideas, miles de cuestionamientos, interrogantes, y que harían mucho más difusa y compleja la conversación. Sería distinto si fuese en un congreso. Claro. Ese sería otro tipo de conversación. Pero como estábamos hablando en un diálogo más bien ciudadano, agradezco mucho, ¿cierto?, este esfuerzo que usted ha hecho para bajar un poco su proyecto de investigación y el pensamiento de Baruch Spinoza al lenguaje más bien cotidiano. Sin ánimos de cerrar este espacio, porque claramente podríamos conversar mucho más, Cristian, yo agradezco mucho que hayas venido, pero sin antes cerrar, quisiera aprovechar la instancia para también preguntarte. Nosotros estamos como Proyecto Archivo Oral Osorno buscando, ¿cierto?, el triangular constantemente distintas voces. Lo que es la academia, los servicios públicos, la ciudadanía de base, la sociedad civil organizada, ¿ya? Y de ahí a cada uno de nuestros invitados le hacemos la pregunta de ¿cuál crees tú que sería la importancia de levantar en Osorno un archivo oral? O sea, yo creo que la importancia de levantar un archivo oral ya por sí mismo, por las temáticas que aborda, ¿no es cierto? Por ser un archivo en sí oral, ¿no? Porque conocemos los archivos, ¿me entiendes o no? Como la biblioteca, ¿me entiendes o no? Pero el rescate de un archivo oral, de un archivo que tenga visualidad y que esté, como lo entiendo yo, ¿no? Cercano no a la historia entendida como un mamotreto, ¿no es cierto?, que debe ser almacenado y solamente debe ser sacado cuando se necesita, ¿no es cierto?, que la historia venga, ¿no? Sino que sea una historia viva, ¿no? Y creo que Osorno necesita eso. Varias ciudades de nuestro país necesitan eso por el centralismo que siempre ocupa Santiago en los procesos, ¿no ciertos?, políticos sociales. Parece que todo ocurre en Santiago, ¿no? Pero hubieron diferencias importantes, por ejemplo, en el octubre, 18 de octubre de 2019, con el estallido social, hubieron diferencias notables entre Osorno y otras ciudades, ¿no? No olvidar lo que había sucedido antes con ESAL, por ejemplo, con el tema del agua. Y esas cosas, ¿no es cierto?, yo creo que deben quedar registradas para que la gente, ¿no es cierto?, de una ciudad pequeña como Osorno también tenga registro y tenga memoria, ¿no? Y mejor aún si es memoria viva, Claro. que puede ser, ¿no es cierto?, rescatada por ya sea un ciudadano, puede ser rescatada también para temas educacionales, ¿no? Hablando de de lo transversal de la educación, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante, que debe seguir ahí y se debe seguir trabajando en ello. Claro. Así que te felicito por el trabajo que estás haciendo, Gastón, que es un trabajo necesario. Claro. Trabajoso, sí, pero necesario. Claro, yo creo que también agradezco mucho, profesor Tejeda, el espacio, ¿cierto?, su respuesta, el apoyo también, lo hago público. Y finalmente, para finalizar el programa del día de hoy, nada más que agradecer, profesor Tejeda, el que haya aceptado esta humilde invitación a este espacio incipiente de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno, pero que sigue gracias a los chiquillos, ¿cierto?, del área de comunicaciones de Ulagos. Así que tengan un buen día y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.